Hola, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a resolver el examen de Biología de las BAU de septiembre de 2020. Pregunta 1, 10 puntos. Define y relaciona los conceptos de osmosis, medio isotónico, medio hipertónico, medio hipotónico, turgencia celular y plasmólisis. A ver, aquí lo que tenemos que primero definir es que la osmosis es el movimiento neto de agua a través de una membrana semipermeable desde una zona de baja concentración de solutos hacia otra de mayor concentración. Cuando la concentración del medio extracelular es igual a la del medio interno, los medios son isotónicos y no hay consumo neto de agua entre ellos. Si los medios tienen distinta concentración de solutos, el de mayor concentración es hipertónico y el de menor concentración es hipotónico. Cuando la célula tiene mayor concentración de solutos que el medio extracelular, se producirá la entrada de agua a la célula, lo que provocará un hinchamiento denominado turgencia celular, como veis en la imagen que tenemos a la derecha. ¿Vale? En el caso de las células animales, la falta de pared provocará la lisis celular, ¿de acuerdo? Es decir, generará, aquí tenemos la imagen de un eritrocito, generará una hemólisis. Cuando la célula tiene mayor concentración de solutos que el medio extracelular, se producirá la salida de agua de la célula, lo que provocará que ésta disminuya su volumen, que tendremos una plasmólisis o crenación. ¿Vale? Por ejemplo, en las células vegetales queda la célula plasmolizada, pudiendo ocasionar la muerte celular. Muy bien, vamos a la siguiente cuestión. Cuestión 1.2. Describe brevemente la función de las siguientes moléculas: colesterol, glucosfingolípidos, triglicéridos y ceras. Empecemos con el colesterol. El colesterol forma parte de las membranas biológicas, regulando la fluidez, y es precursor de sales biliares, hormonas esteroideas, glucocorticoides, mineralcorticoides y hormonas sexuales, y también de la vitamina D. En el caso de los glucosfingolípidos, forman parte de las membranas biológicas, se encuentran en la cara externa de la membrana y participan en procesos de reconocimiento celular. A ver, en este caso son lípidos complejos que también derivan del aminoalcohol insaturado de 18 carbonos de la esfingosina, ¿de acuerdo? Pero bueno, y sobre todo tienen funciones de reconocimiento celular y también, por ejemplo, también forman parte de las membranas biológicas. Luego tenemos los triacilglicéridos, que tienen función de reserva energética, sobre todo en animales, y también pueden actuar como amortiguadores mecánicos o aislantes térmicos. Los triglicéridos, además, es un éster derivado del glicerol y tiene 3 ácidos grasos, y luego además que los triglicéridos son los componentes principales de la grasa corporal de los seres humanos o de otros animales, y también en la grasa vegetal. Luego también son componentes importantes de aceites, del sebo humano también. Y luego tenemos las ceras. Las ceras tienen función de protección o impermeabilizante, y las ceras biológicas son ésteres de los ácidos grasos de cadena larga, de 14 a 36, con alcoholes de peso molecular elevado, es decir, de cadena larga, también de 16 a 30 carbonos. Son moléculas que se obtienen por esterificación, que básicamente una reacción de esterificación sería una reacción entre un ácido carboxílico y un alcohol. Por ejemplo, el más frecuente es sería el ácido palmítico, el ácido estiárico, ¿vale? Y, por ejemplo, los alcoholes más frecuentes sería el alcohol cerílico, ¿de acuerdo? Y luego pues también está en la superficie, en los animales, por ejemplo, la cera recubre la superficie del cuerpo, piel, plumas, y en vegetales las ceras recubren la epidermis de los frutos, tallos, junto con la cutícula o la suberina, que evitan la pérdida de agua por evaporación en las plantas. Muy bien, pregunta 2.1. En relación con las proteínas, relaciona los términos de la columna A con los de la columna B. Bueno, la hemoglobina, el 1 iría con el D. La hemoglobina se encarga del transporte de oxígeno. Es una proteína cuaternaria que tiene una regulación alostérica y se dedica al transporte de oxígeno. 2 es una histona e iría con la letra E. Es una proteína asociada al DNA. La histona, de hecho, es una proteína rica en aminoácidos como lisina y arginina, que son aminoácidos con carga positiva, porque en el DNA son polianión, entonces se genera como una especie de apantallamiento. Luego la proteína 3 es el colágeno,
colágeno iría con la letra H, que es una proteína del tejido conjuntivo, cartilaginoso y óseo. De hecho, el colágeno es la proteína más abundante de vertebrados, ¿de acuerdo? Y está formado por una triple hélice de tropocolágeno. Luego tenemos la miosina, 4. La miosina iría con la F, participa en la contracción muscular, es una proteína que se dedica a la contracción, ¿de acuerdo? Es una proteína móvil. Y luego tenemos el 5, la albúmina, que el 5 iría con C, reserva de aminoácidos y transporte de moléculas, sobre todo, por ejemplo, el transporte de ácidos grasos. Luego la 6 es la queratina. La queratina es una proteína fibrosa, es una proteína presente en la epidermis, pelos, plumas o cuernos. 7 sería la fibrina. La fibrina iría con la letra A, que interviene en la coagulación sanguínea. Y luego 8 sería la globulina o globulinas, que iría con la G, que forman los anticuerpos. Muy bien, vamos a la siguiente cuestión. Cuestión 2.1. Con relación a las proteínas, indica las diferencias entre proteínas globulares y fibrosas. A ver, las proteínas fibrosas tienen formas alargadas, tienen unidades repetidas de un solo tipo de estructura secundaria y son resistentes e insolubles y suelen tener funciones estructurales. En el caso de las proteínas globulares tienen forma más o menos esféricas, son ricas en estructura secundaria, flexibles y dinámicas y tienen múltiples funciones. Si tenemos que clasificar las proteínas de la columna A según sean globulares y fibrosas, fibrosas sería el colágeno, que está en el tejido conectivo de vertebrados, la queratina en piel, pelo y uñas, la miosina, que es una proteína contráctil, y la fibrina. Y luego, en caso de proteínas globulares, sería la hemoglobina, las histonas, la albúmina y las globulinas. Muy bien, siguiente cuestión, cuestión 2.2. Identifica a partir de las estructuras A y B cuál se corresponde con la alfa-D-glucopiranosa y cuál es con la beta-D-fructofuranosa. Bueno, una piranosa tiene forma hexagonal, por lo tanto la alfa-D-glucopiranosa sería la letra D. Y un furano tiene forma de pentágono, entonces el furano, el beta-D-fructofuranosa sería la letra A. Siguiente cuestión. Dice, luego también nos dice que ambos monosacáridos se unen para formar un disacárido mostrado en C y nos piden que indiquemos cómo se denomina el enlace que se forma y a qué disacárido corresponde. Bueno, pues es un enlace euglucosídico y el disacárido es sacarosa. Un enlace euglucosídico es aquel que se realiza entre dos grupos hidroxilo de dos monosacáridos previamente ciclados y eliminándose por condensación una molécula de agua, siendo al menos uno de los grupos alcohol o H o hidroxilo que reaccionan con el carbono anomérico, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso nosotros tenemos un disacárido que es la sacarosa, ¿vale? Que está formado por glucosa y fructosa, ¿no? Está formado por glucopiranosa y fructofuranosa, es decir, glucosa y fructosa. Aquí nos piden que indiquemos las fuentes naturales del disacárido y que justifiquemos si posee o no carácter reductor. Bueno, lo que tenemos que decir de la sacarosa es que la sacarosa se encuentra en las plantas, es abundante en la remolacha y en la caña de azúcar, de donde se extrae para el consumo humano y además no tiene carácter reductor, ya que no nos queda ningún carbono anomérico libre. Fijaros que los carbonos anoméricos, que en este caso sería el carbono 1 y el carbono 2 que vemos en la molécula C, están ocupados formando el enlace euglucosídico, por lo tanto no están libres y no son por tanto azúcares reductores, ¿no? Bueno, entonces no, hay otros disacáridos que tienen azúcar reductor, los monosacáridos también son azúcares reductores, pero en el caso de la sacarosa pues no es un azúcar reductor. D. Describe la estructura y función de dos polisacáridos con funciones diferentes. Bueno, yo he escogido el almidón y la celulosa, ¿no? El almidón es un polisacárido de reserva en vegetales, tiene función energética. Se trata de un polímero de glucosa formado por dos tipos de moléculas, amilosa, la molécula lineal que se encuentra enrollada en forma de hélice, y la amilopectina, que es la molécula ramificada. Por otro lado, la celulosa es un polímero estructural de los vegetales en los que constituye la pared celular y tiene función estructural.
Es un polímero lineal de celobiosa y sus glucosas se unen por puentes de hidrógeno dando microfibrillas que se unen para dar fibrillas y a su vez producen fibras visibles. Muy bien, siguiente cuestión, cuestión 3.1. Relaciona los nombres de las siguientes estructuras celulares con sus funciones. Primera estructura, los cloroplastos, iría relacionado con el de realizar la fotosíntesis. 2. Centriolos, iría con la B, forman el uso mitótico de las células animales. 3. Aparato de Golgi, está implicado en la síntesis de componentes de la pared celular. 4. Lisosomas, digestión intracelular. Luego 5. Peroxisomas, ahí es donde se llevan a cabo reacciones oxidativas y reacciones de detoxificación. Luego 6 ribosomas que se dedican a la síntesis de proteínas. 7 microfilamentos, ejemplos para el movimiento celular y mantenimiento de la forma celular, por ejemplo, movimientos celulares por la actina, ¿no? Y la miosina. Y luego tenemos pared celular, que la pared celular sería la protección y soporte mecánico. 9 membrana plasmática, que sería la permeabilidad selectiva y la comunicación celular. Y 10 mitocondrias, que las mitocondrias pues, se dedican a la respiración celular aerobia. Cuestión 3.2. Explica la diferencia entre heterofagocitosis y autofagocitosis. Como veis aquí en la imagen, en la heterofagocitosis o heterofagia, los lisosomas digieren material de origen exógeno que se incorporan a la célula por endocitosis, pinocitosis o fagocitosis. Mientras que la autofagocitosis o autofagia, el lisosoma digiere material de origen endógeno para que se produzca un recambio de los componentes celulares. Como veis en la imagen, aquí hemos puesto una imagen de la autofagia de las mitocondrias de la célula, ¿de acuerdo? Muy bien, siguiente cuestión. Cuestión 3.3. Observa la imagen del siguiente orgánulo celular, indica el nombre de las estructuras marcadas con número y señala un proceso que tenga lugar en cada una de ellas. Bueno, yo he puesto varios procesos. Tenemos una mitocondria, el número 1 sería la membrana mitocondrial interna, el 2 sería la matriz mitocondrial y el 3 sería el espacio intermembrana. En la membrana mitocondrial interna se lleva a cabo la cadena de transporte de electrones, transporte electrónico y la síntesis acoplada de ATP. ¿De acuerdo? Ahí es donde vamos a encontrarnos, por ejemplo, la ATPasa y donde se lleva a cabo la fosforización oxidativa. 2. En la matriz mitocondrial pues estará el ciclo de Krebs, la beta-oxidación de ácidos grasos y la descarboxilación oxidativa del piruvato. Y en el 3, que es el espacio intermembrana, pues veremos que ahí se acumula el gradiente electroquímico de protones para impulsar la síntesis quimiosmótica de ATP de la fosforización oxidativa. Siguiente pregunta. Pregunta 4.1. En relación con las membranas celulares, define el concepto de bomba. ¿Cuál es la principal función de la bomba de sodio-potasio en las células animales? Bueno, pues aquí tenemos que, una bomba al final es una proteína transportadora que realiza el transporte activo en contra del gradiente electroquímico, utilizando la energía metabólica. En el caso de la bomba de sodio-potasio utiliza la energía del ATP para expulsar sodio al interior celular e introducir potasio y así mantener el gradiente electroquímico y el potencial de membrana. Bueno, a vuestra derecha tenéis una imagen de cómo funciona este mecanismo, ¿de acuerdo? Y luego la función básicamente, pues aquí lo hemos visto, mantener el gradiente electroquímico y el potencial de membrana, pero podemos decir más cosas. Pues el mantenimiento de la osmolaridad, el volumen celular, la absorción o reabsorción de moléculas, el potencial eléctrico de la membrana, que luego sirve para el mantenimiento, para generar impulsos nerviosos, lo que es el potencial de acción, y luego también están relacionados con procesos de transducción de señal. Aquí tenemos una foto también de Jens Schuck, que fue quien descubrió la bomba de sodio-potasio y por lo cual recibió un Nobel. Luego tenemos aquí la pregunta 4.2. Para estudiar la vía de síntesis y secreción de proteínas mediante el seguimiento de marcaje radiactivo, ¿qué molécula deberíamos marcar? Y B cita los orgánulos implicados y el orden en que intervienen y explica qué ocurre en cada uno de ellos. Bueno, aquí tenemos, pues aquí tendríamos que decir los aminoácidos, ¿de acuerdo? Y luego, pues el B sería en primer lugar
pues interviene el retículo endoplasmático rugoso, que a través de los ribosomas adheridos a su membrana sintetizan las proteínas que quedan en su lumen, donde se glucosidan o adquieren la conformación espacial. En un segundo lugar, se producen vesículas portadoras de las proteínas que se unen a los sáculos en segundo lugar, se producen vesículas portadoras de las proteínas que se unen a los sáculos del aparato de Golgi por la cara cis, y una vez dentro finaliza la glucosilación de las proteínas y se dirigen a la cara trans mediante la formación de vesículas y la unión de estas a los sáculos del dictiosoma. Una vez en la cara trans, las vesículas se digieren hasta la membrana, uniéndose a esta y secretando su contenido a través del proceso de exocitosis. Bueno, en realidad aquí lo que estamos describiendo es el experimento de pulso y caza, ¿no?, que hizo George Palade, por el cual recibió un premio Nobel, ¿vale? Este experimento pues se marcó las proteínas, ¿de acuerdo? Y se vio el viaje que hacían las proteínas a través de la célula, ¿no? Bueno, siguiente pregunta. Pregunta 4.3. En algunas células puede darse reacciones metabólicas que carboxilan la ribulosa 1,5-bifosfato, producen gliceraldehído 3-fosfato y consumen ATP y cofactores reducidos. Bueno, aquí nos preguntan de qué ruta forman parte estas reacciones y en qué orgánulos tiene lugar. Indica también en qué parte de este, ¿no? Bueno, aquí las reacciones citadas forman parte del ciclo de Calvin o de la reducción de pentosas fosfato y tiene lugar en el estroma del cloroplasto. Nos preguntan también si se trata de una ruta anabólica o catabólica. Bueno, pues se trata obviamente de una ruta anabólica porque a partir del dióxido de carbono, molécula inorgánica pobre energéticamente, es decir, se producen moléculas orgánicas complejas, triosas fosfatos, ricas en energía, ¿no? Es decir, es un proceso de fijación de dióxido de carbono para la obtención de azúcares. Luego, C. ¿De qué proceso previene el ATP y los cofactores reducidos que se consumen y dónde tienen lugar? Pues aquí tenemos que decir que el ATP y los cofactores reducidos proceden de la fotofosforización y del flujo no cíclico de electrones fase luminosa que tiene lugar en la membrana de los tilacoides. Y luego, siguiente pregunta, 5.1. Con relación a la división celular por mitosis, nombra cada fase representada con los dibujos A, B, C, D y ordénalas secuencialmente. Bueno, aquí lo que tenemos que decir es que hay que ordenarlo de manera secuencial, ¿vale? Entonces, de manera secuencial, esto sería profase, metafase, anafase y telofase. Y vemos que pues B sería la figura B, profase, D, metafase, A, anafase y C, telofase. Luego en el B nos piden que describamos 4 acontecimientos que se producen en la fase representada en el dibujo C. En la fase representada en el dibujo C es la telofase. Aquí aquí lo que va a pasar es que se va a desvirilizar los cromosomas y se dejan de hacer visibles y se forman los nucleolos, ¿no? Y reaparece la envoltura nuclear y se inicia la citocinesis. A ver, aquí lo que hay que decir es que la telofase es la última fase de la mitosis y de la meiosis. Es la reversión de los procesos que tuvieron lugar durante la profase, es decir, que todo vuelve al principio y se repite el proceso. Y luego pues aquí vemos que aquí empiezan a desaparecer las fibras del uso mitótico, el citoplasma se empieza a invaginar y todos los órganos celulares que ya se han duplicado, ¿de acuerdo? Y luego finalmente pues habría un proceso de citocinesis o cariocinesis, ¿no? Bueno, C. Razona si se trata de una célula animal o vegetal. Bueno, los dibujos representan una célula animal, ya que vemos centriolos, que son órganos exclusivos de células animales, células eucariotas animales. 5.2. A la vista de la imagen, contesta las siguientes cuestiones. Indica razonadamente de qué proceso se trata, ¿vale? Bueno, aquí el proceso que vemos en la imagen es la transcripción de DNA-RNA, porque la cadena que se obtiene, que está señalizada con el número 3, tiene uracilo y solamente se copia una de las hebras. B. ¿En qué lugares de la célula eucariota y procariota se produce? Bueno, pues obviamente en el núcleo, en la matriz mitocondrial y en el estroma del cloroplasto. Recordar que las mitocondrias también tienen su propia información genética y tienen su propia maquinaria biosintética,
y en las células procariotas pues sucede en el citoplasma. Y luego C, ¿cómo afectaría este proceso una elevación brusca de la temperatura por encima de los 80 grados? A ver, si nosotros subimos la temperatura, como esto es DNA, se produce la desnaturalización del DNA, y la desnaturalización del DNA por una subida de temperatura implica la separación de las hebras, ¿vale? Entonces no podría suceder la transcripción, pero también implicaría que las enzimas que están implicadas, las enzimas que están relacionadas con el proceso de transcripción se podrían desnaturalizar por la subida de temperaturas, es decir, que también no solo habría una desnaturalización del DNA, sino también habría una desnaturalización proteica. Y luego indica la polaridad de la cadena de las cadenas implicadas en dicho proceso, numeradas como 1, 2 y 3. Bueno, la polaridad de la cadena 1, que es de DNA, es de 3', 5', de la cadena 2 antiparalela, contraria, 5', 3', y la cadena 3 pues tiene lo mismo que la cadena 2, que es de 5', 3'. Muy bien, vamos a la siguiente cuestión, cuestión 5.3. Las palabras código genético, codones, están formadas por 3 letras bases. ¿Por qué razón no pueden estar formadas por 2 letras? A ver, al haber en las proteínas 20 aminoácidos distintas, 1 o 2 bases no serían suficientes para codificarlos, pues una base solo generaría 4 combinaciones y 2 bases darían 16, es decir, 4 bases tomadas de 2 en 2 daría lugar a 4 elevado a 2, 16 combinaciones, y claro, 16 combinaciones son insuficientes para codificar los 20 aminoácidos distintos que puede haber en las proteínas. Entonces, lo que hay son combinaciones de 3 bases que generan 64 codones, o combinaciones de 3 bases, y como solo hay 20 aminoácidos distintos, se deduce que varios tripletes pues codificarán un mismo aminoácido. Por eso son tripletes y no dobletes. Muy bien, siguiente cuestión. Cuestión 6. Observa el siguiente árbol en el que se muestra una determinada enfermedad genética de la especie humana. En negro, los individuos afectados, y determina si dicha enfermedad es autosómica, ligada al sexo, que justifica la respuesta, si es dominante o recesiva, y C, determina el genotipo de los individuos, primera generación 1, primera generación 2, segunda generación 2, segunda generación 4, segunda generación 5 y tercera generación 3. Bueno, a ver, aquí lo primero que vemos es que no está ligada al sexo, porque yo veo que las personas que están afectadas son tanto hombres como mujeres. Entonces, una herencia ligada al sexo vería a lo mejor más machos afectados, por ejemplo, o hembras afectadas. Entonces, si yo veo gente afectada por igual, significa que es autosómica. Y luego recesiva. ¿Por qué recesiva? Porque veo que se expresa en homocigosis. ¿De acuerdo? ¿Por qué vemos que se expresa en homocigosis? Porque si fuera autosómica, si fuera una enfermedad dominante, habría mucha más gente afectada, ¿vale? Y es fácil también verlo. ¿Por qué? Porque el individuo, por ejemplo, que tenemos aquí, por ejemplo, este individuo sería heterocigoto, ¿vale? Este sería heterocigoto, ¿vale? Y los enfermos, la combinación de heterocigoto con heterocigoto podría dar lugar a homocigotos recesivos, que son los enfermos, ¿vale? Y entonces, en la segunda generación, este sería homocigoto recesivo y homocigoto recesivo, ¿no? Que sería, además, tendríamos ya las combinaciones que nos están pidiendo. Luego, en el 4, en el 2-4, este tiene que ser heterocigoto, ¿vale? Y este también debe ser heterocigoto, el 5, para que vuelva a salir los homocigotos recesivos que tenemos aquí, ¿vale? Y en la tercera generación el 3 o 4. Y este, por ejemplo, el 1 y el 2, es posible que tenga heterocigoto y este sea también heterocigoto y que dé lugar a otro heterocigoto, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, estas son las combinaciones que se podrían dar. Por ejemplo, son combinaciones como estas de aquí, ¿no? Es decir, que podríamos tener esto, por ejemplo, esto podría ser esto podría ser esto, y este podría, por ejemplo, no lo sabemos, pero podría ser un heterocigoto que diera, por ejemplo, otro heterocigoto, ¿vale? Es decir, que aquí vemos que es claramente una enfermedad autosómica recesiva. Muy bien, vamos a la siguiente cuestión. Esta era bastante corta. Siguiente cuestión, pues aquí nos dicen que la región codificadora de un gen en eucariotas está formada por 4 exones, 99, 75, 66 y 90 nucleótidos, respectivamente, y 3 centrones, intercalados entre los exones de 45, 63 y 42 nucleótidos, respectivamente. Y nos piden indicar cuántos nucleótidos tendrá un RNA precursor
y que justifiquemos la respuesta, es decir, un RNA heterogéneo nuclear. Un RNA heterogéneo nuclear tendrá intrones y exones. También se puede decir que es un RNA mensajero, precursor no maduro, RNA heterogéneo nuclear o premensajero. Entonces aquí habrá, como no ha habido todavía maduración ni splicing, pues eliminación de intrones. Bueno, es lo mismo que decir splicing es la eliminación de intrones. Pues habría que sumar los intrones en los exones. Entonces, si sumamos 99 en intrón más exón, intrón más exón, intrón más exón, intrón más exón, nos dará 480 nucleótidos. Luego el B, cuántos nucleótidos tendrá la región que se traducirá de RNA maduro y que justifiques la respuesta. A ver, la región que se va a traducir es aquella región que no tiene intrones y se habrán eliminado los intrones, con lo cual hay que sumar solo los exones, que son las regiones que se traducen, ¿no? Entonces los intrones son sometos que, lo que he dicho antes, que no se traducirán, por lo tanto la región que se traducirá tendrá la suma de los nucleótidos de los exones, que será 99 más 75 más 66 más 90, dará lugar a 330 nucleótidos. Y la C, ¿cuántos aminoácidos tendrá el péptido codificado? Justifica la respuesta. A ver, esta tiene trampa. ¿Por qué? Porque el péptido codificado tendrá 109 aminoácidos. ¿Por qué? A ver, a nosotros nos han salido 330 330 nucleótidos. Cada nucleótido codifica, 3 nucleótidos codifican para un codón, es decir, cada triplete, 3 bases, codifica para un aminoácido, que lo he dicho un poco mal. Entonces sería 330 dividido entre 3 nos daría 110. Pero ojo, el codón de parada, el triplete o el codón de parada, de stop, no codifica para ningún aminoácido, con lo cual tendríamos, la secuencia daría lugar a 109 aminoácidos. Cuidado que este tiene un poquito de trampa, porque había que restarle el codón de parada, y el codón de parada no codifica nada. Bueno, vamos a la siguiente cuestión 7.1. Explica por qué las vacunas tienen una función preventiva de enfermedades, mientras que la inoculación de gamma globulinas tiene función curativa. ¿De qué tipo de inmunización se trata cada caso? Bueno, pues esto es la típica cuestión de suero-vacuna, ¿no? Las vacunas son preparados de antígenos que se inoculan para que el organismo produzca anticuerpos previamente a la infección, y es una inmunización adquirida, activa, y que además provoca una memoria inmunológica. Las gamma globulinas pues son anticuerpos específicos contra una determinada enfermedad que se inoculan al paciente, suero, y una vez que lo contrae para que pueda combatir la enfermedad. Es una inmunización adquirida pasiva que no provoca memoria inmunológica. Básicamente el suero es una mezcla de anticuerpos para una persona que ya está enferma poder combatir la enfermedad, ¿no? Una vacuna se da a personas que están sanas, que no están enfermas, ¿vale? Pero el suero se da a personas para que puedan combatir la enfermedad, ¿no? Pregunta 7.2. Se está poniendo a punto protocolos para producir cerveza en una industria cervecera, y para ello se prueban 2 cepas distintas de Saccharomyces cerevisiae, SAC1 y SAC2. Se añade a un contenedor la misma concentración de levadura, malta de cebada, lúpulo y agua, y se cierra herméticamente. A distintos tiempos se analizan los contenidos de glucosa y de etanol, y los resultados se muestran en las gráficas adjuntas en base a los resultados obtenidos. Explica el proceso metabólico que ha tenido lugar. Bueno, aquí tenemos Saccharomyces cerevisiae, es una levadura, y estamos viendo pues que aquí esto es la receta para producir cerveza, básicamente, ¿no? Entonces tiene que ser una fermentación, claramente una fermentación alcohólica, ¿no? El proceso que ha tenido lugar. En ella el piruvato se transforma en etanol y se desprende dióxido de carbono, y la realizan sobre todo pues levaduras del género Saccharomyces, en este caso Saccharomyces cerevisiae, que tiene interés en la industria alimentaria por los productos residuales de su metabolismo, en este caso la obtención de etanol en la producción de una bebida alcohólica como la cerveza, ¿no? B. Explica el diferente comportamiento observado en las 2 cepas, SAC1 y SAC2, basándote en los resultados. Bueno, en el caso de las 2 cepas de Saccharomyces, la cepa 2 es mucho más rápida consumiendo la glucosa, lo vemos en la gráfica, y genera mayor cantidad de etanol que la cepa 1 en términos industriales. Es más aconsejable por su rapidez y su mayor producción de etanol, ¿no? De hecho, aquí vemos gráficas del consumo de glucosa
vemos que se consume glucosa más rápida y se produce etanol de una mayor cantidad en menos tiempo, ¿no? Entonces eso a nivel industrial, en términos industriales, es lo que nos interesa. Es más aconsejable esa cepa, la cepa 2, que la cepa 1, ¿no? Y luego C indica qué microorganismo utilizarías para fabricar yogur, sobre qué sustrato actúa y explica cómo se denomina y en qué consiste el proceso que tiene lugar. Bueno, aquí para fabricar yogur, que es independiente a la pregunta anterior, se llevaría a cabo la fermentación láctica, ¿no? Entonces el sustrato es la glucosa obtenida a partir de la lactosa de la leche y la glucosa convertida en piruvato se transforma en lactato, ¿no? Fermentación láctica. Los microorganismos implicados pues son bacterias del género Lactobacillus y también del género Streptococcus que fermentan la leche y se utiliza para obtener derivados lácteos. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a la última pregunta. Pregunta 8. 8.1. Los viriones de VIH poseen RNA como material genético. No obstante, cuando infectan una célula, sintetizan una copia de su RNA en forma de DNA. Vale. ¿Cómo se denomina este proceso y cuál es la enzima implicada más importante? Bueno, la enzima implicada en este proceso realmente es la transcripción inversa o retrotranscripción, y la enzima implicada es una transcriptasa inversa o retrotranscriptasa, que es una DNA polimerasa RNA dependiente. ¿Cuál es la importancia de este proceso en el ciclo del VIH? Pues este proceso es fundamental, ya que el DNA sintetizado por retrotranscripción se inserta en el DNA de la célula infectada, entrando en la fase lisogénica, y una vez activada la fase lítica permite la transcripción de los RNA mensajeros para fabricar las proteínas víricas y las copias de su propio RNA. Sin la retrotranscripción, el material genético del virus no podría insertarse en el DNA de la célula huésped y el virus no podría replicarse, ¿no? Como veis en la imagen, ¿no? Hay una integración del DNA, de la partícula del DNA vírico, y para ello es necesario el papel de las transcriptasas inversas. De hecho, las dianas farmacológicas, los retrovirales que se utilizan, muchos de ellos, una de las dianas sería hacia la transcriptasa inversa, ¿no? Para que no haga su función. 8.2. En relación con los microorganismos, define los siguientes conceptos. A. Infección e inmunidad, y B. Epidemia y pandemia. La infección es la invasión de un anfitrión por un microorganismo patógeno, su multiplicación en los tejidos y en la reacción del anfitrión a su presencia y a la de sus posibles toxinas, ¿no? Las infecciones pueden deberse a bacterias, hongos, protozoos, virus, viroides y priones. La inmunidad, por otro lado, es la capacidad de resistencia de un individuo a la acción patógena de microorganismos o cuerpos extraños. Y B se denomina epidemia cuando una enfermedad infecciosa que afecta a una comunidad o región excede la incidencia prevista en un tiempo determinado. Y pandemia es una epidemia de una enfermedad infecciosa que se ha propagado en un área geográficamente extensa, por ejemplo en varios continentes o en todo el mundo, afectando a un número considerable de personas. Pregunta 8.3. Explica brevemente qué son los anticuerpos y indica el tipo de células que los producen. Bueno, los anticuerpos son moléculas producidas por linfocitos B como respuesta a la presencia de un antígeno, destinadas a unirse específicamente a este. Son proteínas de conformación globular que, a causa de sus propiedades, reciben el nombre de inmunoglobinas. Y también ejemplos de anticuerpos sería la inmunoglobina G, la A, la M, la D o la E. B. En relación antígeno-anticuerpo. Permite la eliminación del antígeno mediante varios mecanismos. Explica brevemente dos de ellos. Bueno, aquí hay que explicar dos. Yo aquí he puesto unos cuantos, ¿vale? Tenemos aquí, por ejemplo, el caso de la neutralización, que es la unión del anticuerpo al antígeno, que evita que éste produzca su efecto patógeno, bien porque impide la unión a la célula hospedadora o bien por el bloqueo de la acción de toxinas, como veis en la imagen de la derecha. Luego tenemos la precipitación, que es cuando los antígenos son solubles y pueden formarse agregados por la existencia de más de un sitio de unión antígeno-anticuerpo. Luego tenemos la aglutinación, igual que a la anterior, pero cuando el antígeno no es soluble, sino que forma parte de células o de partículas de forma que se producen aglomeraciones, son agregados, uniones. Entre ellas, aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de una aglutinación o hemoaglutinación.
Luego la opsonización es facilitar para que se pueda llevar a cabo la fagocitosis, y también podríamos indicar la activación del sistema de complemento, que el complemento son proteínas del plasma que una vez activado inducen la respuesta inflamatoria. Hay una estimulación de la fagocitosis, opsonización o la formación de poros de membrana que son porinas. Bueno, hasta aquí este examen resuelto. Espero que os haya resultado muy útil, que os sirva para estudiar. Nos vemos en el siguiente. No olvidéis suscribiros al canal de la Academia para seguir viendo más vídeos de selectividad. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. ¡Hasta luego!